Hola con todos. Nuevamente quiero felicitar al Ministerio de Salud Pública por esta interesante iniciativa de capacitar al personal de salud en patología del tracto genital inferior y colposcopía. Y por supuesto, agradecerles por esta gentil invitación a participar de este curso. En esta ocasión voy a compartir mi pantalla para hablar sobre condilomatosis vulvar, exploración clínica, indicaciones de biopsia, diagnóstico diferencial y tratamiento. Una vez más les comento, para quienes no me conocen, yo soy la doctora Samantha Romero, soy médico ginecólogo obstetra por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tengo una subespecialidad en patología del tracto genital inferior y colposcopía por la Universidad de Buenos Aires. Soy magíster en gerencia hospitalaria y administración de hospitales por la Universidad de Hemisferios. Tengo más de 10 años de experiencia en patología del tracto genital inferior y colposcopía como médico tratante del Hospital General Enrique Garcés en Quito, Ecuador, y por supuesto me desempeño a nivel privado. En este momento soy tutora de varios cursos de entrenamiento sobre colposcopía y radiofrecuencia. Me desempeño como vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía Núcleo Pichincha. Soy integrante del grupo elaborador de las primeras guías de práctica clínica para prevención, diagnóstico y tratamiento de lesiones precursoras del cáncer del cuello uterino, septic Núcleo Pichincha. Y además soy integrante del grupo elaborador de algoritmos de patología vulvar. ¿Qué vamos a revisar en esta ocasión? Algo de epidemiología, exploración clínica, diagnóstico, cuándo se debe tomar una biopsia en condilomatosis, enfoque terapéutico y algunas conclusiones que me parecen interesantes para que se lleven a casa. Debo comentarles que no tengo conflicto de interés al desarrollar esta conferencia. Siempre uno debe ser agradecido, por eso en mis presentaciones está el Hospital de Clínicas, donde pude hacer mi subespecialidad en Buenos Aires, Argentina, y el Hospital Enrique Garcés, donde trabajo y me desempeño profesionalmente. Vamos a empezar con algo de epidemiología. Por recordarles, el virus del papiloma humano tiene más de 200 tipos y por supuesto es un virus que va a afectar tanto a la región anogenital como oral. 40 genotipos de estos 200 son los responsables de esta afectación. Y tenemos virus de bajo riesgo. Claro, tenemos el 6, el 11, el 40, 42, 43 y los de alto riesgo, el 16, 18, 31, 33, 35, 52, 56, 58 y 66, entre otros. Los de bajo riesgo son los que nos van a dar los condilomas. Y cuando nosotros hablamos de una persona con infección por el virus del papiloma humano, debemos saber que la condilomatosis va a darla los virus 6 y 11. Los HPV 6 y 11, el 90% van a estar dados por estos. Pero es interesante que la respuesta o cómo se presente la enfermedad va a depender si somos inmunocompetentes o inmunocomprometidos. Si una persona es inmunocompetente, el 1% va a desarrollar condilomatosis. Y esto se debe en gran medida a que existe un balance entre el sistema inmunológico y la virulencia del HPV. Pero en aquellas personas que son inmunocomprometidas, se ha visto que hay un desbalance, por supuesto, en contra del sistema inmunológico. Y entonces el 2% van a presentar condilomatosis y en personas HIV el 12% van a presentar condilomas. Debemos recordar que todas las personas sexualmente activas en algún momento vamos a estar en contacto con el virus del papiloma humano. Y se ha visto que se encuentran nuevos casos de condilomatosis 1 millón anuales. Entonces, vemos que es la infección de vía de transmisión sexual más frecuente. Tenemos que hay un 15% de prevalencia de condilomatosis y que la incubación va de 3 semanas a 8 meses. ¿Qué podemos decir de la clínica de la condilomatosis? Primero, que se va a presentar anogenital. Es de presentación anogenital, como ustedes están viendo aquí en estas gráficas, pero la mayoría de los casos son asintomáticas. Pueden tener la lesión, pero no le causan ningún síntoma.
pueden regresionar solas, pueden no molestarles a las pacientes, pero en otras ocasiones pueden tener ardor, pueden tener sangrado y pueden llegar a tener prurito. Y entonces es importante saber asociar esta sintomatología. Pero también los condilomas pueden ser planos o pueden ser verrugosos. Y también pueden tener colores. Pueden ser blancos, pueden ser color rojos, pueden ser grises o pueden ser color piel. Y entonces eso también es importante que nosotros aprendamos a reconocer cuando estamos frente a una paciente con lesiones a nivel de vulva. Y aquí tenemos un condiloma que es, digamos, la típica expresión que tiene, pues es de aspecto como verrucoso, que tiene esas pequeñas gesticulaciones. Y si la queremos comparar con algo para poder hacer una asociación y tener cómo reconocerlas después, la hemos asociado con una o comparado con una coliflor. Porque claro, la coliflor también tiene todo esto que es de aspecto cerebriforme, ¿verdad? Que es así irregular. Entonces, más o menos es como para poder hacer la asociación. Y por acá tenemos también una estructura o un condiloma. Pero lo interesante es que aquí nosotros tenemos como que un tronco y de ahí salen diferentes ramificaciones. Y miren, la coliflor tiene igual un tronco común, igual que brócoli, un tronco común, y tienen estas ramificaciones de donde nacen esos pequeños tronquitos. El condiloma es así y nosotros por clínica podemos identificar eso. O como que fuera una mano que tenemos aquí la muñeca y donde nacen nuestros dedos es igual como tiene el condiloma. Siempre va a tener un tronco común y de ahí unas ramificaciones. Cada una de estas ramificaciones o del tronco común salen las irrigaciones que van a tener los condilomas. Y nosotros condilomatosis vamos a encontrar tanto a nivel de piel como también en mucosa. Por supuesto, va a afectar a ambos órganos. Otra de las características que puede tener es la presencia como de estas crestas que tienen aquí, que son como especulaciones. Y si ustedes la quieren comparar con algo, puede ser como las crestas de gallo, y eso es una buena asociación para hacer un buen diagnóstico. Podemos tener también en todo el tracto genital inferior, miren cómo está esta paciente. Es una paciente inmunocomprometida y por eso la expresión de ella es mucho más importante. ¿Cuál es el comportamiento clínico que va a tener los condilomas? Pues bueno, o los condilomas se estabilizan, o los condilomas desaparecen, o crecen y progresan. Todo va a depender de este balance que les decía que existe entre la inmunidad que tiene el paciente y la virulencia del HPV. Pero bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace a simple vista cuando nosotros hacemos la inspección de la vulva y ahí vamos a poder presenciar cuáles son las características de las lesiones que está presentando la paciente. Siempre tiene que ser en un lugar con mucha luz. La luz natural es lo mejor que nos va a ayudar para hacer la inspección. Pero podemos necesitar una lupa, sí, para aumentar el tamaño y en ocasiones se puede necesitar el colposcopio. Recuerden que ya el uso de ácido acético no se hace en vulva, definitivamente no. Nosotros podríamos utilizarle si queremos definir la lesión que nosotros ya la tenemos identificada, pero definitivamente ya no se usa el acético en vulva. ¿Cuándo deberíamos biopsiar nosotros un condiloma que no estemos seguros del diagnóstico? Pues eso, cuando tengamos un diagnóstico dudoso, cuando estemos pensando, ¿será o no será? Puede que sí o puede que no. Cuando tengamos lesiones que se asientan sobre áreas pigmentadas, por supuesto, podemos tener en esta imagen que vemos aquí lesiones que son sugestivas de un BIN de alto grado. Y ahí podrían tener lesiones sobreelevadas que podrían prestarse a conjunción. Entonces, esas tienen que ser biopsiadas. Lesiones sobre patologías conocidas. Nosotros estamos haciendo el control de un líquen crónico y resulta
que esta paciente nos viene con estas imágenes ahora. Entonces, probablemente ahí sea una buena opción biopsiar para estar seguros que es un condiloma y no que se nos está escapando o problemas más graves. En mujeres inmunocomprometidas, sí, porque tenemos que estar seguros que es solamente un condiloma. Lesiones fijas, adheridas a planos subyacentes, ulceradas. Miren esta imagen que tenemos acá. Esta imagen ya no nos hace pensar en que solo puede ser un condiloma, sino probablemente ya sea una imagen tumoral. Entonces debemos descartar condilomas que no responden a los tratamientos adecuados. Algo está pasando, probablemente no es un condiloma, entonces no va a responder a los tratamientos adecuados. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Con qué nosotros podemos confundir un diagnóstico de condilomatosis? Primero, recuerden ustedes que en los labios menores vamos a encontrar estas pequeñas pápulas que son chiquititas, entre 1 a 3 milímetros, que se pueden encontrar, como les decía, en el borde interno de los labios menores y que son de color amarillo. Estas pueden presentarse en un solo labio, pueden presentarse en ambos labios. Miren cómo tenemos acá, ¿ya? Y estas no son otra cosa que glándulas sebáceas o puntos de Fordyce. Y no tenemos que hacer nada porque es una característica propia de cada mujer. No todas tenemos, pero se puede encontrar y no debemos confundir ni asustarle a la paciente al respecto. La papilomatosis vestibular. Miren, aquí tenemos unas pequeñas papulitas, así también muy chiquititas. Son como deditos que están ahí, ¿ya? Esta es una variante normal. No todas las mujeres las tenemos, algunas las pueden tener, pero son características, ¿por qué? Porque son filiformes, son como un tubito y cada una de estas va a tener un vaso que la está cubriendo. Son muy transparentes, muy delicadas, no molestan, no pican, no pasa nada. A diferencia de un condiloma, que claro, ya es una estructura verrugosa, que crece, que le molesta a la paciente. Estas, si nosotros tratamos al momento, le van a volver a salir porque es parte de su característica normal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en tener un correcto diagnóstico diferencial. Por supuesto, la papilomatosis vestibular, no es lo mismo que una condilomatosis. Un fibroepitelioma o un pólipo fibroepitelial. Miren, aquí tenemos una lesión que es suave, que es redondeada y que va a estar formada por tejido conectivo y tejido escamoso que le cubre. Esto se puede presentar en mujeres con obesidad, mujeres que están embarazadas y si le queremos asociar con algo puede ser semejante a una pasa. Y es cuando ustedes tocan y realmente es muy suave, no le duele a la paciente, puede crecer. Esto si la paciente no le molesta podría quedarse ahí y si la paciente le molesta pues podríamos retirar. Los linfangiomas circunscritos de la vulva. También es importante hacer un diagnóstico diferencial porque este es un problema de los vasos linfáticos. Entonces se presentan así como uvas, ¿ya? Pueden ser del nacimiento o pueden ser adquiridas. Y sí requieren un cuidado especial. Los siringomas. Exactamente igual son papulitas muy pequeñitas que se pueden presentar, que son suaves, que no son muy grandes y sí, se pueden presentar también en los párpados inferiores, en las mejillas y por supuesto en vulva. Son de las glándulas écrinas. Entonces, puede molestarle a la paciente, pero hay que recordarle que si nosotros retiramos esto, probablemente le vuelva a salir. Molusco contagioso. El molusco contagioso, recuerden que es una infección viral por el poxvirus. Y la característica clínica va a ser una pápula que va a ser umbilicada con centro nacarado. Miren cómo se ve aquí clarito la umbilicación que tiene, que está aquí, ¿sí? Entonces, igual tenemos que hacer diagnóstico diferencial con condilomatosis. Los angioqueratomas también es otra cuestión que puede sugerir o que puede hacernos llevar a un mal diagnóstico. A los angioqueratomas son vasos que son como malformaciones vasculares que se presentan en la dermis de la piel,
que sobre todo se van a presentar en mujeres ya de edad avanzada. Pero igual, estos no se tienen que hacer nada, son como que ustedes le ven aquí entre rojitos y violáceos, la paciente no le duele, no le molesta, pero si nosotros tocamos uno de estos angiokeratomas, va a sangrar. Y solo en el caso que nosotros tuviéramos una duda, porque estos son suaves, estos no son duros como los condilomas, si tuviéramos una duda, tal vez una biopsia sería una opción, pero recuerden que va a sangrar. ¿Cuál es el enfoque terapéutico que nosotros debemos tener al respecto de los condilomas? Primero, es importante dar tratamiento. Si vemos una vulva en estas características, ¿deberíamos tratarla? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué debemos tratar una condilomatosis? Primero, por la sintomatología. Aunque yo les había dicho que la mayoría es asintomática, pero en otras circunstancias, si es que empieza a crecer, a molestar, claro, la paciente va a tener pues, molestias. La carga emocional. Creo que a ninguna de las mujeres nos gustaría tener lesiones así que nos estén incomodando. Por razones cosméticas es la misma razón. Realmente no queremos vernos así, entonces es importante dar tratamiento. Y por supuesto, al dar nosotros tratamiento adecuado, lo que vamos a hacer es atenuar la carga viral y que vaya pasando o vaya disminuyendo la presentación de la enfermedad. Tenemos varias alternativas de tratamiento. Una de ellas son los inmunomoduladores como las cinecatequinas, que son buenas, y el imiquimod. Estas, ¿cuál es el mecanismo de acción? Van a disminuir la replicación viral y potenciar la inmunidad celular y disminuyen la recurrencia. Es muy importante esto. El tratamiento son 3 veces por semana durante 16 semanas, que es la indicación que nosotros podemos hacer. Este es un tipo de tratamiento. Otro tipo de tratamiento que tenemos son los ablativos, como el CO2, el láser, la crioterapia, la electrofibrilación, la cirugía. Es excelente en la respuesta inicial, pero estos no actúan sobre la inmunidad ni sobre la actividad viral. Los citotóxicos como el ácido tricloracético y la podoxifilotoxina también tienen una respuesta inicial rápida, pero estos tampoco actúan sobre la inmunidad ni la actividad viral. Entonces, ¿cuál sería lo importante de saber esto? Que probablemente nosotros vamos a tener que combinar este tipo de tratamientos para que nuestro paciente tenga una buena respuesta, ya que debemos comentarle a la paciente que entre el 30 y 40% va a tener recurrencia. Hagamos el tratamiento que nosotros hagamos. Entonces, nosotros podríamos hacer un tratamiento con ATA y después de un mes o ayudarle a que venga con inmunomoduladores, o podríamos hacer un tratamiento ablativo y después ayudarle con inmunomoduladores. Todo va a depender del tratamiento que nosotros escojamos, pero sí vamos a necesitar combinarles para que tenga una mejor respuesta a la paciente. ¿Cómo seleccionamos el tratamiento adecuado? De acuerdo a la edad de la paciente. No es lo mismo manejar una paciente que es una adolescente, que es una paciente que ya está en edad madura, o una paciente que ya está, una paciente posmenopáusica que probablemente tenga comorbilidades. El estado inmunológico de la paciente. Claro, no es lo mismo manejar a una paciente que tenga su inmunidad competente a una paciente que esté comprometida como diabetes, como HIV, como que esté utilizando que esté utilizando corticoides o que esté con tratamientos que puedan comprometer su inmunidad. El tamaño y número de las lesiones. No es lo mismo tratar un solo condiloma que tratar un condiloma verrucoso muy grande, entonces también eso debemos considerar, o si está varios condilomas en diferentes partes del TGI, como es una patología multicéntrica, tampoco es lo mismo. La localización no es lo mismo que yo trate a nivel del vestíbulo, de los labios menores, mayores, que a nivel del clítoris. Los costos. Exactamente igual no va a ser lo mismo que yo utilice para tratamiento ácido tricloracético que el láser. Todo va a tener un costo también para la paciente. Los efectos adversos.
Dependiendo de lo que yo utilice, deberé comentarle a la paciente cuáles son los posibles efectos adversos que va a tener y debe estar consciente de eso la paciente. Y por supuesto, la experiencia del médico depende de en lo que yo sea o con lo que yo me haya manejado, con lo que yo tenga a la mano para poder ayudarle a la paciente. ¿Qué me parece interesante que ustedes puedan quedarse para llevar a casa? Primero que ante un diagnóstico de condilomatosis, nosotros debemos tranquilizar a la paciente. Sí, debemos comentarle que toda la población sexualmente activa en algún momento se va a contagiar y pueda que presente condilomas o no. Que debemos dar información sólida y clara sobre el virus del papiloma humano. Es importante eso para que las pacientes puedan entender y puedan seguir el tratamiento de forma adecuada. Que las lesiones pueden aparecer años después del contagio, así es, no necesariamente con la pareja actual es la persona que le contagió los condilomas, puede ser que apareció desde años antes. El uso de preservativo es importante, así es, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no nos va a proteger a nivel de piel. La recurrencia es del 30 al 40% a los 3 meses, pese al tratamiento que nosotros hagamos. Por eso es importante, como les comentaba, combinar los diferentes tipos de tratamiento para ayudarle a la paciente de mejor forma. No existe el tratamiento ideal, hay que ajustarle a las necesidades de la paciente. Todo depende de lo que vimos, la edad, el estado inmunológico, el tamaño, si son unas, si son varias, todo depende de eso. La vacunación es muy importante para evitar las resistencias. Así es, porque nuestra respuesta inmunológica va a ser mucho mejor. Eso es todo lo que les puedo comentar. Espero que les haya servido esta charla. Cualquier cosa les dejo mi correo y mi número para cualquier información. Gracias.